En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de escuchar tu palabra en la mañana. Y venimos a ti en este momento para pedir auxilio, para que tú nos ayudes, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Padre, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros, para que podamos ver lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, para ver la maravillosa salvación que tú nos has regalado, y para que con gozo, Señor, celebremos al final la cena del Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ver la verdad, que nos guíe y que nos haga cambiar aquello que debemos cambiar, tanto doctrinal como en la práctica. Y que tu Espíritu Santo obre en aquellos que están aquí, que aún no te conocen. Quizás algunos que creen que son salvos, pero que no han experimentado realmente el poder tuyo. Que tú los salves y los lleves a los pies de Cristo. Les des arrepentimiento y fe para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. A principios del siglo XX, un teólogo americano llamado J. Gresham Machen escribió en contra de lo que estaba pasando en la iglesia en esos tiempos en Estados Unidos. Una iglesia que estaba siendo atacada, infestada por el liberalismo doctrinal o el liberalismo teológico. Y él escribió lo siguiente, reflexionando sobre este problema que estaba sucediendo en la iglesia. Él dijo: la pérdida de la conciencia del pecado es más profunda que la guerra. Tiene sus raíces en un poderoso proceso espiritual que ha estado activo en los últimos 75 años. Como otros grandes movimientos, ese proceso ha venido silenciosamente. Tan silenciosamente que sus resultados han sido logrados antes de que el hombre se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de toda continuidad superficial, un sorprendente cambio ha ocurrido en los últimos 75 años. El cambio no es nada menos que la sustitución del paganismo por el cristianismo como la cosmovisión dominante. Hace 75 años, la civilización occidental, a pesar de sus inconsistencias, era aún predominantemente cristiana. Hoy es predominantemente pagana. Es una acusación muy grave de parte de un gran siervo del Señor, de un hombre que estaba dominado por las Escrituras. Pero ¿qué es el paganismo?
Este hombre Machen dice que la iglesia en sus tiempos ya no era cristiana, era pagana. Y Machen defiende y define el paganismo de la siguiente manera: el paganismo es la visión de la vida la cual encuentra el mayor logro de la existencia humana en un desarrollo de las facultades humanas existentes, un desarrollo saludable, armonioso y gozoso. Escuchen esto: el paganismo es optimista con respecto a la naturaleza humana, mientras que el cristianismo es la religión del corazón quebrantado. El paganismo, hermanos, cree que el hombre naturalmente, intrínsecamente es bueno. Ese concepto no es bíblico y mucho menos cristiano. El paganismo cree que el hombre tiene vida espiritual, que por sí mismo tiene la capacidad de llegar a la deidad, cualquiera que ésta sea. Que el hombre tiene sus fallas, pero que es algo que él puede solucionar por sus propias fuerzas. Hoy mi hermana me comentó sobre un artículo que escribió un hombre en el periódico La Nación, que se llama Yo Pecador. Si lo pueden ir a leer, léanlo. Hermanos, lo que ese hombre escribe en ese artículo es el espíritu del mundo. Es el espíritu que es gobernado por Satanás. Él dice que el errar, que en términos bíblicos es pecar, él dice debería ser aceptado como un derecho humano, un derecho que deben tener todos los hombres. Ese es el espíritu del mundo, eso es el paganismo. Y ese paganismo lastimosamente ha infiltrado a la iglesia. ¿Cuántos cristianos no conocen ustedes que creen que el hombre nace bueno? Que el hombre nace en un estado de inocencia. ¿Cuántos pastores no hemos escuchado decir estas mentiras? Yo creo que esto se debe a una gran ignorancia bíblica, no solo de las congregaciones, sino de los pastores mismos. Han dejado de leer la Escritura, han dejado de meditar en ella, han dejado de estudiar la Biblia y se han dejado de influenciar por esa psicología humana que ha tratado de torcer la visión del hombre que Dios nos ha dado. Recordemos lo que escribió Pablo en Efesios 2:2. Satanás es el gobernante de este mundo y él está moviendo su espíritu, un espíritu satánico en el mundo para engañar, para hacer creer mentiras, especialmente a los cristianos. Eso que hablaba el pastor Alexander hoy en la mañana, ese espíritu o Jezabel, la doctrina de Jezabel, eso es el espíritu satánico infiltrando a la iglesia. Y muchos creyentes, por su ignorancia de las Escrituras, han caído en esas mentiras. Y ellos empiezan a creer lo que se les predica domingo a domingo, o lo que les predica el mundo cada día de la semana. No hace falta encender la televisión, nuestros canales nacionales y ver cómo ese espíritu satánico se mueve y engaña a la gente. Escuchen a los psicólogos que aparecen en estos programas de Al Día, etc. Eso es lo que le está vendiendo Satanás a la gente. Y la gente se lo está creyendo. El cristianismo y gran parte del cristianismo de hoy en día es lo mismo que vio Machen en sus días. Es un cristianismo que ha sido cambiado por paganismo.
Hemos creído las mentiras que el mundo nos ha dicho con respecto al hombre y su naturaleza. Y eso es un obstáculo para el evangelio de Cristo. Satanás no quiere que los hombres se den cuenta de su condición delante de Dios. Satanás quiere que los hombres crean que ellos están bien con Dios. Ellos fallan, pero están bien con Dios. Que ellos pueden hacer algo para que Dios los favorezca. Esa es una mentira satánica y es antibíblica. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos, los que profesamos fe en Jesucristo, los que decimos ser seguidores de Cristo? Debemos aceptar lo que la Biblia nos dice. Esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros los hombres, y especialmente a su pueblo. Y debemos aceptar, como veíamos la semana pasada, el diagnóstico que Dios hace de la naturaleza humana, del hombre en su estado natural. El hombre tiene que hacer, como veíamos el miércoles en la predicación recordando del hermano Henning, debe callar delante de Dios. Es Dios el creador quien dice, quien habla, y nosotros callamos y aceptamos lo que Él dice, porque Él es el Dios de verdad. Imagínense, yo estaba pensando en esto y yo me quise imaginar qué hubiera pasado cuando llegó Natán a David. David había pecado grandemente contra Jehová, había tratado de ocultar su pecado, pero Dios envía a Natán para hacerle saber a David que su pecado no había estado oculto a los ojos de Dios, que Dios sabía perfectamente lo que había hecho David. ¿Y qué hubiera pasado si David, cuando llega Natán y le confronta y le muestra su pecado, si David hubiera dicho mentiras y manda matar a Natán? ¿Qué hubiera dicho Dios? Me estás acusando a mí de mentiroso, porque Natán es mi profeta. Yo lo envié para darte una palabra de parte mía. Bueno, eso es lo que hacemos muchos cristianos cuando no aceptamos lo que la Biblia dice, especialmente cuando dice algo tan claramente como lo que dice con respecto a la naturaleza humana. Cuando no aceptamos lo que la Biblia dice del hombre, estamos acusando a Dios de mentiroso, porque Dios nos está dando un diagnóstico, nos está diciendo quiénes somos nosotros en nuestro estado natural, y nosotros le estamos diciendo mentira. Debemos tener mucho cuidado cómo tratamos las Escrituras. Mucho cuidado. Muchos prefieren continuar con su orgullo, seguir creyendo las mentiras que han aprendido por toda una vida con respecto a la naturaleza del hombre, antes que humillarse delante de Dios y de su palabra que habla tan claramente con respecto a este tema. Porque, hermanos, como dije la semana pasada, si nosotros no podemos ver en qué condición estamos, no podemos ver el tesoro que es Cristo Jesús para un pecador. Y la mentira que Satanás quiere poner en la iglesia es que Cristo no es tan necesario para el hombre. El hombre es bueno. El hombre puede hacer cosas para agradarle a Dios. Y eso hace de la obra de Cristo algo inservible. Y es una blasfemia. Gardiner Spring, en su libro Rasgos distintivos del verdadero cristiano, escribió lo siguiente: la humildad en la Biblia significa tener una idea correcta de nosotros mismos y de nuestro carácter. Una persona humilde está lista a sufrir una deshonra tal como la que su naturaleza pecadora merece. A un cristiano no le molesta el saberse absolutamente dependiente de Dios. A veces se siente más como un gusano que como un hombre. El cristiano sabe que no merece ningún bien y se da cuenta de que Dios es misericordioso al no castigarlo. No sería capaz de quejarse aun cuando Dios lo humillase enteramente, pues está de acuerdo con la justicia divina que lo condena.
Esa es la humildad que Dios pone en un cristiano. Aceptamos lo que la Biblia dice de nosotros. Aceptamos que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia y por la misericordia de Dios, y callamos nuestras bocas y agradecemos a Dios por no habernos castigado y darnos este regalo que nos ha dado en la salvación. Como hemos leído en Efesios capítulo 2, la Biblia declara claramente que el hombre está muerto espiritualmente, que el hombre es un esclavo de Satanás, que el hombre es un esclavo de su carne, y que por su naturaleza corrompida tiene la ira de Dios sobre su cabeza. No es por causa de sus pecados, sino es por causa de su naturaleza, la cual ama el pecado. Y para dar un ejemplo de este paganismo que se ha infiltrado en la iglesia, noten lo que Dami Ferreira, un gran evangelista, escribió en un libro que se llama Evangelismo Total. Nosotros vimos que el hombre, como dice Efesios 2, está muerto, es incapaz de hacer algo para agradar a Dios. Él no tiene nada, ninguna disposición en su corazón para hacer la voluntad de Dios, como dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Y este hombre dice lo siguiente: en el caso del hombre, la conversión o el nuevo nacimiento solo se produce si él lo desea. Todo lo que dependa de Dios estará siempre disponible para que se inicie el proceso y para que tenga buen término. Pero el hombre necesita querer la conversión, sin lo cual ella no se producirá. Vemos pues que la conversión es un milagro de Dios, pero que no se produce de manera espectacular, sino que sigue todo un proceso de actividad tanto por parte de Dios como del hombre. Notemos ahí el espíritu del mundo hablando. No habla con grandes, mostrando sus grandes mentiras, sino sutilmente. Habla de Dios, habla de la conversión como algo que es un milagro de parte de Dios. Pero sutilmente mete ahí la mentira de que el hombre es capaz de decidir querer ser convertido. De que el hombre puede tener en su condición espiritual muerta, tener un deseo de ser convertido. Y Ferreira, así como muchos otros, niega lo que la Biblia dice acerca del hombre, acerca de la identidad del hombre fuera de Cristo. Ahora, si la identidad del hombre sin Cristo es esa, un cadáver, un muerto, un esclavo, un hijo de ira, ¿cómo es que llega a cambiar su identidad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad. Leamos entonces de nuevo los versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es importante no perder de vista la intención de Pablo al escribir esta carta. Y especialmente la intención de Pablo al escribir estas palabras en el capítulo 2. Pablo nos llevó en el primer capítulo a la cima del mundo, como dijimos la semana pasada, a los lugares celestiales con Cristo. Y luego nos hizo ver al principio del capítulo 2 hacia abajo, hacia las profundidades,
para que viéramos la depravación y la corrupción del hombre natural. Él nos muestra primero la salvación desde la perspectiva divina, y ahora en el capítulo 2 nos va a mostrar la salvación desde una perspectiva humana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que esta se lleva a cabo? Y ahora en estos 3 versículos, de nuevo Pablo va a levantar nuestra vista para que veamos cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes? Entonces, respondamos 3 preguntas. Primero, ¿quiénes somos ahora? Y Pablo responde la pregunta en los versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra nueva identidad. Esto es quienes nosotros los creyentes, los que profesamos fe en Cristo, esto es lo que somos ahora. Ahora, vayamos un momento a Génesis capítulo 1. Ya van a ver por qué estamos yendo ahí primero. Génesis capítulo 1 nos narra a nosotros la manera en la que Dios creó el universo, en la manera en que Dios creó todas las cosas. Pero es importante reconocer que Dios aquí nos está dando pistas sobre una creación mayor, una creación más importante, un milagro más importante que la creación del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La narración de la creación del universo es una gran parábola. Es una gran parábola para mostrarnos a nosotros lo que sería la nueva creación. Lo que Dios haría en la nueva creación, o la creación que Dios haría de su pueblo. Noten que la tierra se encontraba desordenada, vacía, en tinieblas, muerta. Ese era el estado en que se encontraba la tierra. Esa es la condición en la que se encuentra antes de que Dios ejerza su poder y diga: sea la luz, y se hizo la luz. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como la tierra, nuestra condición era la muerte, tinieblas, vacía, oscura. Pero un día, estando muertos, Dios dijo: sea la luz, y nos dio vida a nosotros, la nueva creación. Recordemos lo que Pablo ha dicho ya en Efesios 1, versículos 19 al 21. Pablo quiere orar por nosotros para que recordemos el poder de Dios que opera en nosotros los creyentes. No solo desde que nos da vida al inicio, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y no podemos olvidar eso, porque de eso está hablando Pablo aquí. Estando muertos, Dios operó su gran poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y nos resucitó a nosotros con Él, aún estando muertos. Hermanos, eso es maravilloso. Y es algo con lo que Pablo desea asombrarnos. Antes estábamos muertos en pecados, pero ahora Dios nos ha dado vida en Cristo.
Dios ha dicho, sea la luz, sea vida. Y nos dio vida a nosotros, estando muertos. Ahora el apóstol no se queda ahí, hablando sobre nuestra nueva identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos criaturas vivientes, criaturas espirituales vivientes. Pero Pablo no se queda ahí, él continúa dando más información acerca de nuestra nueva identidad. Y en el versículo 6 él dice, y juntamente con él nos resucitó. Ahora, ¿qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿Estará Pablo repitiendo la idea que dijo en el versículo 5? Nos dio vida, nos resucitó. Ese término ahí que se traduce en nuestras versiones como nos resucitó, es un término griego que, a pesar de que en el Nuevo Testamento se traduce como resucitar, también se traduce como ascender, o tiene que ver con la ascensión. Entonces, a mí me parece que Pablo está hablando sobre algo más que la resurrección. Ya Pablo ha dicho que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, como a Lázaro. Le dijo, levántate y ven. Y le dio vida a Lázaro, y Lázaro se levantó y vino. Pablo, no creo yo, está repitiendo esa idea, sino que está ampliando en lo que es nuestra identidad. Y usa ese término no como resurrección, sino como ascensión. Recordemos Efesios 1, versículos 19 al 21. ¿Cuál fue el poder que operó en Cristo? Lo resucitó y lo exaltó, lo llevó hasta el cielo, exaltándolo ahí a la diestra del Padre. Es lo mismo que le ocurre al creyente. El Padre nos da vida, nos resucita de entre los muertos y después nos asciende juntamente con Cristo a los cielos, a los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora hemos sido cambiados de otro ambiente. Ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pertenecemos al reino celestial. Y de nuevo Pablo quiere asombrarnos. Antes éramos parte de este mundo caído, esta era nuestra ciudadanía, pero ahora en Cristo hemos sido ascendidos al reino de los cielos. Esa es nuestra identidad. Ahora Pablo continúa. Dice de nuevo en el versículo 6: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora esa frase puede significar dos cosas, me parece a mí. Primero, recuerden que hace unas semanas cuando vimos la exaltación de Cristo, cuando vimos en Efesios capítulo 1 que Dios lo exaltó y lo puso a la diestra del Padre, y dijimos que cuando Dios el Padre pone a su Hijo a su diestra, le está dando todo su poder, todo el gobierno. Dios el Padre está diciendo, Él es el gobernante soberano de todas las cosas. Eso es lo que significa estar a la diestra del Padre. Bueno, Pablo repite de nuevo esa idea aquí. Lo que repitió acerca de Cristo en Efesios 1, lo repite aquí en Efesios 2 con respecto a nosotros los creyentes. Con Cristo Dios nos ha puesto y nos ha sentado con Cristo a la diestra del Padre. Estamos sentados con Él. ¿Qué hacemos? Estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para gobernar. Para gobernar. Lo que Dios nos está diciendo es que ahora los creyentes estamos gobernando con Cristo. Esa es nuestra posición en la actualidad. Ahora, ¿qué más puede significar estar sentados juntamente con Cristo? Vayamos un momento a Juan 13. Juan capítulo 13.
Leamos los versículos del 21 al 30. Jesús va a anunciar la traición de Judas. Y él dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué? Porque Jesús le había revelado el traidor a Juan nada más, no a los demás. A Juan, que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Entonces los otros no entendieron por qué Jesús le había dicho esto a Judas. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado del bocado, luego salió y era ya de noche. Juan el apóstol, por su posición cerca de Jesús, tuvo la bendición de obtener una revelación de Dios. Los demás no. Los demás estaban lejos de Jesús y ellos no supieron lo que Jesús le había hablado a Juan, sobre Judas. Pensando en que Pablo ha venido hablando sobre Dios queriendo darnos conocimiento acerca de sí mismo a nosotros en la oración en Efesios 1. Me parece que no es lejano pensar que estar sentado juntamente con Cristo es un lugar de tal privilegio para nosotros los creyentes, en donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela a nosotros cosas acerca de sí mismo. Y tenemos ese privilegio por estar sentados juntamente con Cristo, cerca de Él. Entonces no solo tenemos o estamos gobernando con Cristo, sino que también tenemos ese privilegio de tener una revelación de Dios por la posición que tenemos ahora, estando sentados juntamente con Cristo, relacionados íntimamente con el Señor. Y de nuevo Pablo nos asombra. Antes éramos esclavos de Satanás y de nuestra carne, ahora somos gobernantes con Cristo. Nos asombra esa nueva identidad. Hemos visto lo que Pablo dice en los primeros 3 versículos. Nos asombra esto que Pablo nos dice ahora, lo que somos ahora, en donde estamos sentados ahora. Antes estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Antes éramos esclavos de Satanás, pero ahora hemos sido ascendidos al cielo. Antes éramos hijos de ira, pero Dios nos ha sentado con Cristo a la diestra del Padre. Eso es el Evangelio, hermanos. Ahora, ¿cuál es la base o cuál es el fundamento de esa nueva identidad? ¿Por qué tenemos nosotros ahora esa identidad? Y la respuesta es la siguiente: por nuestra unión con Cristo. Por nuestra unión con Cristo. Ya habíamos hablado un poco sobre la doctrina de la unión con Cristo.
Ya habíamos hablado de que hombres como John Murray dijo que esta verdad es central de toda la doctrina de la salvación. Es decir, pensar en la salvación, debemos pensar en nuestra unión con Cristo, esa unión mística y vital con el Señor. Pink, otro teólogo del siglo pasado, dijo de esta doctrina que es el tema de la unión espiritual, es el más importante, el más profundo y el más bendecido de todos los temas que están en la Escritura, pero tristemente dice, no hay otro que sea más descuidado que este. La unión con Cristo quiere decir que cada creyente está unido místicamente, espiritualmente, vitalmente con Cristo o a Cristo. Estamos unidos al Señor. No se trata de una unión a un sistema doctrinal o a una iglesia, no. Se trata de una unión con una persona. Como habla la Biblia del matrimonio, esa unión entre un hombre y una mujer, son una sola carne. Esa misma unión espiritual la tiene el creyente con Cristo y la tiene la iglesia con su cabeza, el Señor. Lo que le pasó a Cristo, por así decirlo, nos pasó a nosotros. Por eso es tan vital esa doctrina. Lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Cuando Cristo fue resucitado, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Cuando Cristo, el poder de Dios, le da vida de entre los muertos, nosotros juntamente con Él tenemos vida. Cuando Cristo fue exaltado a la diestra del Padre y sentado a la diestra del Padre, nosotros fuimos sentados juntamente con Él por estar unidos al Señor. ¿Ven lo vital, lo esencial de esa doctrina? Si no estuviéramos unidos al Señor, esta no sería nuestra identidad. Ahora alguien puede decir, vea pastor, ahí dice que esto sucedió con Cristo, no en Cristo. ¿Por qué usted está diciendo que es, ahí habla de la unión con Cristo? No, tiene razón, ahí dice con Cristo. Pero ¿por qué digo que Pablo está hablando ahí de la unión con Cristo de los creyentes? Bueno, Pablo usa 3 palabras en Efesios 2, versículos 5 y 6, sumamente interesantes. Traducidas son juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esas 3 palabras son 3 palabras en griego compuestas, 3 palabras compuestas, tienen un mismo prefijo que está unido a un verbo. Ese prefijo es el prefijo sin. ¿Qué entendemos cuando decimos sincrónico? Que algo es sincrónico, que ocurre al mismo tiempo. Sin es ese prefijo. Crónico o cronos viene de tiempo. Sincrónico, ocurre al mismo tiempo. Estas 3 palabras usan ese mismo prefijo, sin, que significa igual o al mismo tiempo. Y por eso dice juntamente con Él o juntamente con Cristo, porque ocurre al mismo tiempo. Ahora, hay otra preposición en griego que significa con. Es la preposición meta. Pero Pablo no usa esa preposición. Pablo prefiere usar palabras compuestas para decir lo que nos sucedió a nosotros. ¿Por qué? Porque esa preposición meta, que se traduce con, significa estar al lado de. Sin, cuando está pegada a otra palabra, significa algo totalmente diferente. En medicina hay un término que se llama sindactilia.
dactilia de dedos o dígitos. Sindactilia se refiere a una enfermedad congénita en donde las personas nacen con dedos fusionados. Entonces uno los ve de lejos y parece que tienen solo 4 dedos, pero lo que tienen son dedos fusionados, 2 dedos fusionados, uno con el otro. Algunos se pueden operar y uno los puede separar, pero por eso se llama sindactilia, porque tiene dedos fusionados. Pablo utiliza ese prefijo, esas palabras, porque nos está hablando de nuestra relación con Cristo. Prácticamente para decirnos que somos uno con Cristo. Estamos tan unidos, nuestra relación con Cristo, nuestra unión con Cristo es tan íntima que lo que le sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros. Nuestra salvación entonces consiste en Dios uniéndonos a su Hijo, para que todo lo que le ocurriera al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, le ocurriera a su pueblo. Vida, ascensión, exaltación. Esa es la base de nuestra identidad. Y eso es lo que habla la epístola a los Efesios. Nuestra identidad en Cristo. En Cristo. Esto no nos pasa a nosotros por algo en nosotros. Nos pasa a nosotros por estar en Cristo. Nada más. Ahora, para terminar, ¿cuál es la causa de ese cambio? ¿Cuál es la causa de ese cambio de identidad? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, esa frase, hermanos, es el iniciador de la salvación. Es el iniciador de las buenas noticias de Dios para los pecadores. Para un criminal que está a punto de ser condenado después de que se le han mostrado todos sus crímenes, escuchar, pero el juez ha dicho. Esas palabras, pero, son dulces y esperanzadoras para un criminal, porque hablan de un cambio, hablan de algo que va a suceder en contra de lo que se supone debería suceder. Y es ciertamente lo que Pablo quiere darnos a entender. El versículo 4, cuando abre con pero Dios, nos está hablando a nosotros de un cambio que va a haber. Éramos esto era lo que merecíamos, pero Dios, un cambio. Y es lo que Pablo ha expresado ahora. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Permítame leerles de nuevo los primeros 3 versículos del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si leyéramos por primera vez este texto, ¿qué sería lo que pensaríamos es lo que sigue? ¿Qué tal si dijera esto? Y Dios, siendo infinitamente justo y santo, mandó a todos los hombres al infierno. ¿No es la verdad? ¿No hace esto a Dios justo? Por supuesto que sí. Si esa es nuestra condición, esto es lo que merecemos. Pero ahí no dice y Dios, dice pero Dios.
Lo que quiero que entiendan es la fuerza que Pablo aplica a esas palabras. Pero Dios, Pablo quiere hablar para darnos a entender de un cambio que sucedió. Un cambio que sucedió. A pesar de que sería lo justo y lo correcto de parte de Dios enviar a toda la raza humana al infierno, Dios en su lugar nos regala la salvación, que está siendo manifestada, como dijimos, en esa unión con Cristo, con su Hijo amado. En lugar de castigarnos y separarnos eternamente de Él, nos une a lo más preciado para Él, a su Hijo. Eso es la salvación. En vez de separarnos de Él, nos une a su Hijo y nos salva. Ese pero Dios es lo que hace del Evangelio una locura. Esto es incomprensible. Es incomprensible para alguien que desconoce el carácter de Dios. El Evangelio es algo totalmente inesperado desde todo punto de vista. Pero nos muestra que la salvación es totalmente algo de iniciativa divina. No es que el hombre en su condición corrompida, depravada, de muerte espiritual, no es que el hombre en esa condición se vuelve a Dios para buscar la salvación, sino todo lo contrario. Es Dios quien va al encuentro del hombre que está yendo en contra de Él. Es Cristo quien fue al encuentro de Pablo, quien estaba buscando con todas sus fuerzas borrar de la faz de la tierra el nombre de Jesús, matando a todos los cristianos, pero Cristo salió a su encuentro. Lean Hechos capítulo 9 y vean donde cambia, donde dice pero o más. Ahí hay un cambio. Nos dice Pablo está haciendo esto más, y nos habla de lo que Cristo hizo, saliéndole al encuentro y salvándolo, abriendo sus ojos para verlo a Él, al Señor. Eso es la salvación, es Dios saliéndole al encuentro a un pecador que es su enemigo, que está corriendo lejos de Dios. Vean si Pablo está diciendo que la salvación es de iniciativa divina aquí en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún la salvación viene a nosotros a pesar de que no haya nada bueno en nosotros, a pesar de que merecemos el infierno, a pesar de ser criminales, a pesar de ser enemigos de Dios, como dice Romanos 5:10. Si vamos a entender el Evangelio, debemos entender que la salvación es una obra divina, de principio a fin. Así como el ciego no puede ver el camino que le lleva a un lugar seguro, así como el sordo no puede escuchar los gritos de alguien que le dice que hay peligro por donde va, así es un muerto. No puede hacer nada para salvarse. Si el hombre ha de ser salvo, tiene que ser por causa de Dios. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, esta misericordia y este amor de Dios son revelaciones de Dios para nosotros. No son el resultado de algo que haya en nosotros, sino es Dios manifestándose y revelándose a sí mismo a aquellos que no lo merecen. La salvación de un hombre ocurre porque Dios es un Dios misericordioso. Es más, el texto nos dice que Dios es rico en misericordia, así como nos dice en Efesios 1:7 que Dios es inmensamente rico en gracia. Asimismo nos dice Pablo aquí que es rico en misericordia. Dios no es mezquino cuando derrama su misericordia sobre sus hijos.
Dios derrama toda su misericordia, de su riqueza derrama misericordia sobre nosotros. Esa palabra se traduce, misericordia es el término griego eleos, y describe una preocupación, una emoción que surge al ver a alguien en necesidad o peligro. Dios ve nuestra condición y es movido a misericordia para salvarnos. Segundo, la salvación ocurre porque Dios nos amó con su gran amor primero. De nuevo, Pablo está enfatizando algo que quiere que nosotros veamos claramente, que Dios nos amó con su gran amor. Pablo puede haber dicho Dios nos amó con su amor, pero quiere enfatizar el amor con el que nos amó el Señor. No se trata de mezquindad, igual que su misericordia. Ahora, ese amor no es el resultado de algo bueno en nosotros, todo lo contrario, como hemos dicho ya. El amor de Dios no disminuyó por lo que nosotros éramos. Dios no nos ama porque ve algo bueno en nosotros, una pizca así de buena. Por el contrario, Dios no ve nada bueno en nosotros, lo único que ve es muerte. Pero a pesar de lo que ve, nos ama y derrama su amor sobre nosotros. Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Pudimos haber sido personas inmorales, fornicarios, pervertidos, pero también pudimos haber sido personas religiosas, que veníamos a la iglesia todos los domingos, leíamos la Biblia, pero seguíamos rechazando a Cristo, rechazando el arrepentimiento. Dios nos amó aún cuando no había nada en nosotros para traer ese perfecto amor de Dios. Él conoció lo peor de nosotros antes y aún así nos entregó su amor perfecto. Dios es bueno y nuestra salvación es una manifestación de su gloria. Versículo 7. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La meta de Dios es glorificarse a sí mismo. Y esa glorificación ocurre en la salvación de su pueblo, cuando Él muestra las riquezas de su gracia y su bondad para cada uno de nosotros, pecadores, merecedores del infierno, a quien Él, de su gracia, gratis, como un regalo, nos ha dado la salvación, enviando a su Hijo unigénito a encarnarse, a vivir la vida que ninguno de nosotros pudo haber vivido, a morir en la cruz en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, siendo experimentado en dolores, sufriendo la ira de su Padre y resucitado para salvarnos a todos nosotros. Eso hizo Dios cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados. Esto que vamos a celebrar el día de hoy, conociendo estas verdades, nos deben llenar de gozo. Meditar en quiénes éramos nosotros, qué era lo que merecíamos y lo que Dios ha hecho en nuestro lugar. Que meditemos hoy en esa frase, pero Dios. Merecíamos el infierno, pero Dios nos amó y derramó su misericordia y su gracia sobre nosotros. Y operó su poder en nosotros para darnos vida, llevarnos a los lugares celestiales con Cristo y sentarnos a su lado, a la diestra del Padre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por
el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia derramada sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese amor con que nos has amado, porque nos entregaste a tu Hijo, amado en lugar nuestro. Qué mayor demostración de amor. Oh Padre, que meditemos hoy en estas cosas, que nos hagas por medio de tu Espíritu Santo vivir el Evangelio todos los días de nuestra vida, y que nos conformes a la imagen de Cristo. Que con gozo tomemos hoy la cena del Señor, viendo, Señor, nuestra nueva identidad, esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.